Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en esta entrevista de la Escuela de Espectadores de Querétaro y hoy tenemos de invitada a María José Delgado Majo. ¿Por qué? ¿Por qué Majo? ¿Cómo estás, Majo? Estoy muy bien, ¿y tú? Muy Bien, aquí, emocionada. aquí en las sedes de la Facultad de Artes, en el Aula Magna Roberto González y recordando también tu paso por aquí, por la facultad, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar tantito de eso. Más que nada Yes. quiero que comentemos que estamos aquí por las 100 funciones de Blanco Atardecer. Vamos a estar hablando un poquito con Majo sobre la historia que trae detrás esa obra y pues que lamentablemente van a tener que esperar hasta una próxima edición porque ya está lleno la gaviota para el próximo viernes para festejar las 100 funciones, ¿no? Pero bueno, vamos a estar platicando también un poquito de tu paso por aquí por la Facultad de Artes porque ella es egresada de aquí de la licenciatura en actuación y pues platicar de Blanco Atardecer, que es una obra pues que nos lleva a conmovernos primero por la crudeza, pero al mismo tiempo por la ternura que trae y cómo abordas esta temática que hoy está tan vigente, tan presente para todos nosotros en la sociedad en general, que es el Alzheimer y el duelo y nuestros adultos mayores, ¿no? Que a veces tienen esa sensación de que molestan, de que estorban y no el valor que esto tienen. Y pues si nos quieres contar un poquito de cuál fue el disparador de Blanco Atardecer. Bueno, pues Blanco justo nace porque mi abuela, cuando yo estaba en la universidad, fue diagnosticada con Alzheimer. Y entonces yo recuerdo que desde el día 1 que fue diagnosticada hasta el día de su muerte me tocó cuidarla. Y fue bastante complejo porque, bueno, yo era una estudiante, entonces recuerdo como salirme de clases porque tenía que ir a cuidarla, porque a veces llevarla al hospital, a los estudios. Y fue muy curioso porque cuando me quedaba sola con ella cuidándola, yo le hacía algunas preguntas como, ¿cómo te sientes? Cuéntame una historia. Y entonces platicarle, o sea, más bien preguntarle sobre su infancia, ella empezó a recordar súper bien todo lo que era muy lejano era el recuerdo más cercano, ¿no? En tiempo presente. Y cuando le hacía preguntas sobre situaciones que acababan de suceder, como qué comiste, qué desayunaste, qué hiciste ayer, no las recordaba. Entonces de ahí dije, aquí sucede algo súper interesante de qué pasa con nuestra infancia, qué pasa con nuestros recuerdos, con nuestra memoria, y empecé a investigar un poco más y de hecho me metí a trabajar a un asilo para pues ampliar esta investigación de campo. ¿Y en qué momento tú dijiste, voy a convertir esta historia, mi historia, ¿no? Una historia muy tuya, muy, o sea, fuerte porque es algo que a ti te traspasa, ¿no? ¿En qué momento tú dices, voy a convertir esto en un montaje teatral, en una obra de teatro? Y si realmente dimensionaste en ese primer momento que el impacto que puede tener una obra de este tipo, ¿no? Pues en realidad todo nació porque tuve la oportunidad de irme a estudiar al Work Center de Jerzy Grotowski y Thomas Richards y estuve tallereando con ellos un buen tiempo. Y creo que ahí se abrió una pregunta como, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que te duele? Me decían, ¿qué te duele? ¿Qué te duele hablar? Y a pesar de que la relación con mi abuela nunca fue buena, siempre fue muy distante, yo les decía, la muerte de mi abuela es algo que no he podido nombrar hoy en día y que como persona me duele mucho y creo que como artista tengo algo que decir. Y entonces fue el primer borrador de lo que iba a ser Blanco Atardecer, que no recuerdo, se llamaba La Hora del Té, ese texto. Y entonces más bien era un juego entre una niña y empezar a hablar sobre su casa que envejecía, al igual que la abuela, y entonces iba perdiendo la casa y la abuela perdía la memoria. Entonces fue un texto súper interesante de lo primero que salió en un mes de taller. Y luego regreso a México y entra la pandemia, así que tuve mucho tiempo para pensar y dije, creo que lo puedo articular y quiero hablar de esto ahora sí, porque el texto que salió fue muy bello, fue muy tierno, fue muy duro y muy crudo de poder hablar sobre la pérdida de la memoria, visto desde una niña.
Y entonces dije, yo ya no soy una niña, yo soy una mujer y creo que las preguntas que me hago son distintas. Y fue que así que empecé a desarrollar el proyecto fue becado por un PECDA y entonces era pandemia, fue una locura, todos los asilos me cerraron las puertas, así de, ¿cómo vas a venir? ¿Estás loca? Es pandemia, son tercera edad, hasta que San Sebastián me abrió las puertas y yo entraba con un traje azul de buzo, literal, cubrebocas, guantes y con lentes, y empecé a trabajar ahí, y a entrevistar, y entrevistar, y entrevistar. No yo no he tenido oportunidad de ver la obra, o sea que voy a debutar en la obra el próximo viernes, la Suerte. semana que viene, pero ¿aparece en algún momento esta experiencia del traje, de entrar así como si fueras una química nuclear, no sé, como si en realidad tuvieras contacto con un plato volador, con marcianos? Digo, ¿aparece algo en el montaje? No. En realidad no, es solamente un personaje que se llama Macaria, Claro. Que tiene a su abuela, y entonces no te puedo contar mucho. No la spoilees, pero... la voy a spoilear. Pero esta relación que tiene, ¿no? Y que todos traspasamos, ¿no? Este vínculo, y que tú lo abordas muy bien también a propósito de que traes a Macaria con esto de el cuerpo como una cartografía del tiempo, ¿no? El cuerpo como una cartografía, como un mapa donde se va escribiendo toda la historia de la persona, ¿no? Y cómo trabajas desde tu interpretación este proceso de el cuerpo como esta cartografía, el paso del tiempo, pero al mismo tiempo cómo todas las experiencias, emociones, vivencias van quedando, ¿no? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo abordaste el proceso creativo en este sentido? ¿Y qué tú reflejas en la obra? Bueno, toda la dirección y toda esa parte del proceso fue acompañada por Naolia Guiarte, es la directora del Centro Dramático de Michoacán. Entonces yo me fui a Michoacán para tallerear allá. Entonces fue muy complejo porque ella me decía, ok, el texto está dividido en momentos donde eres la abuela y donde eres la nieta. Entonces habrá que recordar cómo son los abuelos a través del cuerpo, porque obviamente toman otro tiempo, toma otra densidad del cuerpo, se vuelve más, no pesado, pero bueno, sí es más pesado. Y pues fue eso, ¿no? Como reconocer en el cuerpo, fue tallerear muchísimo el trabajo, y ella me decía muy claro, como hay que tener muy claro, hay que tener muy definido cuándo eres la abuela, cuándo eres joven, cuándo es el pasado, cuándo es el presente y cuándo es el futuro. Porque todo eso se va a plasmar en el cuerpo y de alguna manera tenemos que representarlo, tienes que encarnarlo. Entonces fue muy difícil. Yo recuerdo que los primeros ensayos yo quería vomitar y llorar muchísimo porque era muy duro pensarme siendo la abuela y hacer el personaje, bueno, crear el personaje de la abuela, encarnar el personaje. Fue un proceso muy duro, sobre todo porque obviamente pues sigo siendo un ser humano, ¿no? Entonces de repente se cruzan estas líneas de lo que uno vive. No tanto en lo personal, porque creo que el tema de mi abuela estaba bien, sino el recordar a los abuelos del asilo, el abrir el proceso. De repente uno sí tiene que tener la mente muy clara de que no se crucen estos dos mundos, ¿no? A la hora de crear, porque entonces si no, qué dolor. Claro. Y eso es bien importante para las y los espectadores que nos puedan ver, entender que un proceso de creación y construcción de una obra de teatro, que por ahí, como espectadores, nos dura 1 hora 10, son meses y meses y meses y meses de trabajo. Pero también, y digo porque la verdad que con este montaje te ha ido muy bien y te seguirá yendo muy bien, ¿no? El tema de decir, pues es que tengo la función 100 y me acabas de decir que publicaste el domingo y el domingo cerraste porque ya no había más lugar. Como también cuando uno apuesta al trabajo en serio, ¿no? A un trabajo de investigación, a un trabajo de transformación personal, social, ¿no? Con una temática que si bien te detonó por una experiencia de vida, pero cómo todo ese trabajo, en realidad, cuando el trabajo se asume con compromiso y con seriedad, o sea, da buenos resultados,
no es que sale de la nada una obra de teatro. Y una como esta que, imagino yo, o te pregunto también, ¿solamente te desarrolló en la parte profesional o también tú sientes que hay un proceso de sanación tuyo, de la relación con tu abuela, de tu duelo? ¿Cómo Pues lo ves? creo que... ay, qué difícil, porque yo creo que al inicio, la verdad es que esto tiene 5 años que sucedió, entonces no tengo muy claros los recuerdos, pero creo que el duelo de mi abuela, pues yo tuve que ir a terapia, obviamente, porque fue muy impactante. O sea, realmente perder a mi abuela fue brutal, a pesar de que las cercanas. Eh, entonces creo que yo fui muy consciente de que una cosa es la ficción y otra cosa es mi vida personal. Y entonces, obviamente, en la terapia, pues ya, ¿no? Uno llora, uno habla, uno sana. Y en la ficción, en realidad, fue muy distinto. Fue pensar a mi abuela desde otro espacio. Yo creo que sí tiene un poco de sanación. Creo que el duelo no lo viví con Blanco Atardecer, el duelo lo viví muy aparte, pero sí fue repensar a mi abuela desde otros espacios. Entonces, me parece muy sano, pero también me parece muy sano un poco sí separarlo, porque si no, sí se vuelve una locura total cuando abres el universo de lo personal al universo de la ficción y uno tiene que aprender a poner límites, pero uno lo aprende con el paso del tiempo, ¿no? Como si desde dónde lo voy a abordar, porque justo es esto que siempre nos decían en las clases, ¿no? Como no, a ver, la obra es muy triste, el texto es muy triste, es muy bello, pero no puedes pensar todo el tiempo en tu abuela que falleció, en tu abuela muerta, porque eso no es un estímulo. Tienes que aprender a construirlo desde otro espacio y que fue algo que a mí Naoli me lo marcó mucho, ¿no? Como construye tus estímulos, tus antecedentes desde otros espacios que no sea lo personal, porque lo personal se agota. Entonces creo que como desde el inicio tuve esa premisa, fue como que dije, puedo abordarlo bien y obviamente viene el dolor, viene pues lo que sucede cuando uno empieza a crear, porque crear a veces es doloroso. Pero así fue un poco más separado con la vida personal. Y es bien interesante esto que dices, ¿no? Crear a veces es doloroso. Fíjate que justo me tocó la suerte de el semestre pasado impartir una clase en el doctorado en Artes y Humanidades que habla de salud, arte y humanidades. Y uno de los elementos que abordábamos ahí era el duelo o la pérdida como un motor creativo. Y entonces, por eso te hacía estas preguntas, ¿no? Como un motor creativo, hay numerosos casos. Creo que tu caso es un caso ejemplar de cómo la pérdida y el duelo lo puedes tomar para mal o lo puedes tomar para bien. Tomarlo para bien, ¿qué es? Construir, sanar, reconciliar y crecer y desarrollarse, ¿no? Y creo que es un poquito esto de lo que tú nos hablas y separar esto, ¿no? Crear, pero en un contexto saludable, no en un contexto enfermizo. Y esto es importante porque seguramente nos vean estudiantes de actuación. No es que a través del duelo me martirizo, sufro y mi proceso creativo va para ahí, no, sino en un proceso, pero en un entorno saludable. Creo que esto es bien importante. Y el contexto de este proceso saludable que también pues, se edifica a partir de esta obra y de este elemento simbólico de blanco atardecer. Cuéntanos, blanco atardecer, ¿qué simboliza ese término, ese concepto dentro de ti y dentro de tu obra? Y no chilles porque me vas a hacer chillar a mí. No. Ya lloramos el siguiente viernes. Dale. Suerte. Suerte con ello. Suerte con ello. Pues en realidad cuando empiezo a escribir el proyecto, porque primero lo tuve que poner en palabras, ¿no? Así bajarlo, aterrizarlo, porque yo decía, sí, claro, una obra, que esto, que aquello. Y yo, bueno, nómbralo, hay que ponerlo en palabras. Ya cuando lo hice, me puse a investigar un poco más con doctores y también dentro del asilo y me decían que había un término que ahorita no tengo fresco, que es atardecer algo, que tiene que ver cuando la persona se queda en blanco total.
que es así, que le preguntan algo y que es como, hacia dónde se fue la memoria, hacia dónde se fue el recuerdo, es ese momento. Entonces yo recuerdo que dije, ok, me gusta atardecer, pero ahora ¿con qué lo voy a acompañar? Y yo, ¿de qué color es la vejez? Y dije, para mí es blanca. Para mí es blanca, la vejez es súper blanca, es súper pura, es volver a la infancia, pero con los años más adelante. Entonces dije, blanco atardecer. Y yo, ay, suena bien, suena algo poderoso, suena algo que tiene mucho significado, la vejez, el perder la memoria. Ok, blanco atardecer será. Cierre, no sé cómo estamos de tiempo, pero ir hacia el cierre con esta línea en la que trabajas tú con tu compañía, porque pues estás permanentemente, digamos, tienes varios proyectos en los que has abordado siempre temáticas muy humanas, que disparan desde ti, pero que conectan mucho con la gente, porque son realidades de muchas personas. ¿Es un signo o es un sello que define a tu compañía? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Creo que justo, sí parten de momentos personales, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y ahora de dónde? Entonces pasa esto y dices, ok, me pasó a mí, pero le pasará a más personas y entonces lo abres al colectivo y te das cuenta que sí es una realidad, como sempiterno, ahora es pelo de acendrado, entonces compartir el tesoro y de ahí renombrarlo y darle otro significado y eso, no sé, ha sido muy bello porque ni siquiera lo planeé, ¿sabes? Como que de repente dije, creo que me gusta mucho la investigación, creo que desde aquí puedo hacer teatro, mezclar algo que creo que hago bien y que me apasiona y que además, o sea, tomarme mi profesión como lo que es, una profesión donde sí se puede vivir de ello, pero también hay que pensarlo mucho. Y a mí me encanta que siempre nos enseñaron cómo el teatro se piensa. En todas las vertientes, en todos los puntos, el teatro se piensa. Y entonces pensando es que uno pues justo va avanzando poco a poco. Uh-huh. Y para ir cerrando, ¿qué, sin spoilear? Ya sé que este próximo viernes ya nadie más puede ir a ver Blanco Atardecer, pero seguramente no va a ser las 100, sino que vas a llegar a las 200, a las 500. ¿Qué es lo que un espectador puede esperar? Sin spoilear, puede esperar a encontrarse en Blanco Atardecer. Creo que recordar a los que ya no están. Más allá de la abuela, el abuelo, es justo traer al presente a quien ya no está y darse el tiempo de llorar. Yo siempre les digo, si vas a ver Blanco, lleva Kleenex. Siempre llévenlo, si no se preocupen, si no llevan, yo ahí tengo. Porque creo que es una obra que justo, como todos los creativos del proyecto, estuvimos muy cercanos a la pérdida, al duelo, a los adultos mayores, pues todos lo logramos entender desde ahí, cada quien desde su lugar, desde la dirección, el diseño de luces, diseño de audio, la asesoría en la dramaturgia, como que todos dijimos, ok, se hizo una buena red de trabajo. Fue muy lindo, la verdad. Y qué interesante partir de este ejercicio de trabajar la memoria con un detonante que es una enfermedad que lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Sí. Hacerte olvidar. Entonces, pues, qué rico y qué interesante. Cuéntanos dónde podemos seguirte en redes sociales, dónde se te puede ver y saber qué estás haciendo, y cuéntanos para que los que están viendo aquí también puedan darle like a tus redes y que te puedan seguir. Claro, bueno, estamos en Instagram como arrebol.ie, investigación escénica, o también en mis redes. La verdad es que ahí también posteo mucho cuando ya estamos en trabajo de campo, los posteamos en los dos, que es María José con DM. Entonces ahí pueden conocer muchísimo más el trabajo que hacemos, damos talleres en casas hogar, en los asilos, los proyectos de investigación. Ahora... Y también un trabajo social, porque en la función de este viernes no solamente la gente va a pagar su boleto, sino que estás pidiendo que lleven un donativo. Bueno, ya es gratuita. Ya es gratuita. Es de cortesía ya todo. Ajá. Sí. Ah, bueno, entonces no pagan boleto, donativo. pero sí el donativo. Sí, el donativo sí es muy importante. ¿Y por qué?
porque lo vamos a dar a la Fundación Mujeres Amadi, que la directora es Elizabeth Ugalde, y todo el proyecto, todo blanco, cuando ella era directora del Asilo San Sebastián, lo hice con ella. Entonces, yo a Liz, mi respeto y mi cariño total, y creo que es algo que nosotros siempre, más que le debamos, le agradecemos, y es nuestra manera, pues, de poder regresar un poco de lo que ella nos dio al inicio del proyecto, hace 4 años, 5 años. Wow, qué interesante. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Majo, por estar aquí. Gracias. Por haber pasado por aquí, aunque ya la facultad, como tú te asombraste hoy, ya parecería que fuera otra, que no fuera el lugar donde tú estudiaste, pero bueno, pues las cosas avanzan, evolucionan, para bien, por suerte, como tú, que has evolucionado para bien y que pues tenemos la fortuna de poder ver tu trabajo en los distintos escenarios de Querétaro, talento 100% queretano y 100% UAC, así que pues doblemente el orgullo para nosotros, para la Escuela de Espectadores. Es un placer tenerte aquí en esta entrevista, que es la segunda entrevista de estos ciclos de entrevistas que vamos a tener y que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que le decimos a la gente que nos está viendo o que nos verá de aquí a futuro que nos sigan en nuestro canal, que es Escuela de Espectadores, y también en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Escuelas de Espectadores de Querétaro, así que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook. Vamos a tener varios proyectos bien interesantes este año para que puedan participar las y los espectadores, y recuerden también que tenemos los premios a la comunidad de espectadores, así que cuando vayan a ver teatro a las salas independientes, busquen el QR, píquenle, tómenle la foto al QR, carguen su visita a esa función, y como pasó el año pasado en la primera edición, esta ya vamos por la segunda edición, premiaremos a las y los espectadores que más obras de teatro fueron a ver. ¿Y cómo van a ser premiados? Con boletos gratuitos para seguir viendo teatro. Así que pues síganos en nuestras redes sociales. De vuelta, Majo, mil gracias por todo. Gracias. Y gracias por este blanco amanecer que nos diste esta mañana. Gracias. Adiós.